Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a nuestra tercera conferencia magistral. Un placer y un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy nos estamos reuniendo para recibir la conferencia magistral que se titula De lejos pero cercanos, la mediación y evaluación de los aprendizajes cuando estamos separados. Esta conferencia va a ser grabada, pues se pone a disposición el video a través del canal de YouTube del Centro de Desarrollo Académico para su posterior visualización. Este espacio de conferencias forma parte de un proyecto desarrollado por asesores académicos y profesionales en comunicación del Centro de Desarrollo Académico, que tiene varios productos a disposición de la comunidad TEC, entre ellos, como ya saben, la serie de guías que permite ir desarrollando fase por fase el proceso de elaborar cursos mediados por tecnología a través de la metodología ADI. Además, tenemos la caja de herramientas que pueden ustedes consultar en los correos institucionales que se manda desde el correo SEDA virtual, donde pueden acceder a recursos y materiales que los asesores en que estamos involucrados hemos encontrado de utilidad, que han sido desarrollados por otros compañeros de la institución, por otras personas fuera de la institución, de universidades nacionales e internacionales, pero que consideramos valioso para todos ustedes. También tenemos el recurso que son los consultorios pedagógicos individuales o grupales, donde ustedes pueden, a través de llenar el formulario, solicitar un espacio de consulta para ser atendidos de forma puntual sobre algún tema en este proceso de diseño instruccional de sus cursos mediados por tecnología. Además, como mencioné, los recursos anteriormente están siendo compartidos a través por medio de la iniciativa de Conecta Tech, donde hay varias oficinas organizadas dentro del TEC que estamos tratando en un solo espacio poner a disposición de todos ustedes los recursos que sean de ayuda en este momento. Además, hemos puesto algunos videos y pronto se van a desarrollar junto con el TEC Digital talleres de herramientas digitales que ellos han preparado y a la iniciativa a la cual nosotros como SEDA nos estamos sumando. Y el último producto, que son estas conferencias que hemos desarrollado ya por 3 semanas. Esta es la tercera conferencia. Recordarles, al igual que he hecho en las otras sesiones, que nuestra próxima conferencia, que será la última, se titula Recursos Educativos y Medios Didácticos. Algunas opciones para no perdernos en el camino. Esta se va a llevar a cabo el 3 de junio próximo. Ahora sí, antes de iniciar, por favor, tomen en consideración los siguientes aspectos. Les pedimos a todos y todas que apaguen sus micrófonos. Que por favor en el chat dejen su nombre, su email y la escuela o lugar de donde nos acompañan. Porque hemos tenido la oportunidad de contar con la visita de personas fuera de la institución o de compañeros de otros departamentos de apoyo a la academia de nuestra institución. Entonces les agradecemos que nos dejen esa información ahí. Dejar sus preguntas en el chat. Vamos a estar mi compañera Mónica y yo, Fabián Aguilar, que no me había presentado, disculpen, atendiendo este chat. Al final de la conferencia vamos a tratar de responder a algunas de las preguntas que ustedes dejen en el chat por limitaciones de tiempo, para no ser este espacio agotador también. No podremos contestarlas todas, iremos contestando algunas de ellas. El resto las vamos a contestar con ya sea los asesores o también con el apoyo de la conferencista, y gracias a la lista de correos que ustedes nos pongan en el chat, les haremos llegar la respuesta. ¿Ok? Y les pedimos una disculpa por no poder atenderlos todos. Y recordarles que esta conferencia está siendo grabada. Ahora, de nuevo, hoy también contamos con el apoyo, el aporte a nuestra comunidad TEC de la conferencista, la magíster Carolina Carpio Chavarría. Carolina, nuevamente la presento para los que no han tenido la oportunidad de acompañarnos en las otras 2 conferencias. Tiene una formación en tecnología educativa y en ciencias de la educación, experiencia de más de 10 años en docencia universitaria y formación docente.
Ha trabajado en otras universidades del país, como la UNED, como tutora, profesora, diseñadora de cursos, profesora en el sistema de estudios de posgrado e investigadora. En la UTN ha sido productora académica, en la UCR ha sido profesora del Departamento de Enseñanza Universitaria y actualmente se dedica a la consultoría y a la asesoría en educación. Sin más, le doy el pase a Carolina. Carolina, buenas tardes. Es todo tuyo el espacio. Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Fabián. Un gusto saludar a todos los que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Y como saben, como Fabián les explicó, ya hemos tenido 2 encuentros y si no nos han acompañado, desde ya les invitamos ya sea a tener acceso a las presentaciones o a las grabaciones de las conferencias para aprovechar el tiempo al máximo porque el tema de hoy es bastante importante. Voy a empezar a compartirles mi pantalla. Y Fabián, por favor, me confirmas que están viendo y escuchando adecuadamente. Perfectamente, Carolina. Muy bien. La conferencia de hoy la titulamos de lejos pero cercanos y vamos a hablar específicamente de 2 temas muy importantes cuando cambiamos de modalidad. Evidentemente la mediación y la evaluación se hacen en la presencialidad, pero al cambiar de modalidad y estar distanciados de los estudiantes, necesitamos tener algunos elementos en consideración y hay que hacer algunos ajustes en la mediación y en los procesos de evaluación de los aprendizajes. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar y les voy a enseñar los principales temas que vamos a tratar de abarcar. De hecho, nos va a faltar el tiempo porque este tema, sobre todo el de evaluación de los aprendizajes, es bastante complejo, pero voy a tratar de darles algunas ideas prácticas, igual que en los otros encuentros, ideas que pueden aplicar desde ya y que les va a servir también para próximas ofertas o el próximo semestre y a partir de las condiciones que se vayan a dar, sea cual sea que volvamos a la presencialidad o sea que sigamos trabajando a distancia o de forma virtual. Espero que les sea de mucha utilidad las recomendaciones que vamos a compartir hoy. La conferencia está dividida en 2 partes, una específicamente sobre mediación del aprendizaje y la otra de evaluación del aprendizaje. Vamos a hablar de algunos conceptos como para entendernos mejor sobre la mediación. Vamos a hablar sobre quién y cómo se media en la virtualidad y vamos a comentarles algunas recomendaciones prácticas. Con respecto a la evaluación, vamos a partir de las características y las fases de la evaluación para sintonizarnos todos en qué es lo que entendemos como evaluación de los aprendizajes. Voy a compartirles una visión multidimensional y voy a hablarles muy rápidamente de evaluación auténtica, que son 2 enfoques muy interesantes cuando se cambia de una modalidad presencial a una modalidad sobre todo virtual. Vamos a hablar de algunas consideraciones para pruebas escritas, que fue un tema que me pidieron específicamente incorporar. Vamos a hablar de técnicas alternativas, aunque este tema está muy ligado con el encuentro anterior. Y finalmente les voy a dar algunas recomendaciones muy básicas, pero espero que también muy prácticas, sobre cómo pueden diseñar instrumentos de evaluación diferentes a las pruebas escritas. Bien, antes de adentrarnos en algunas recomendaciones específicas para mediar procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, yo quisiera clarificar algunas ideas. Resulta que este tema de mediación es un tema súper interesante, pero muy lleno de diferentes enfoques y concepciones, dependiendo del autor y dependiendo de el enfoque que se tenga. Así hay múltiples conceptos. Vean qué montón les traje aquí, solo de la palabra mediación. Se puede hablar de mediación didáctica, mediación semiótica, mediación pedagógica, mediación docente, etcétera, etcétera. Cada una de esas pues tiene un enfoque, un concepto diferente, pero muchas, a ver, como la mediación docente o la mediación pedagógica, dependen mucho del autor y la institución en sí
en su modelo pedagógico o en su modelo educativo es quien define qué concepto específicamente enmarca esa mediación pedagógica. Yo les traje un concepto que me parece muy interesante, que es de recordar, que es el de mediación en sí, y dice que la mediación es un proceso que sirve para animar, orientar, continuar y facilitar una situación dada. Ya solo ese concepto tan simple nos da muchas palabras interesantes, muchas ideas claves de lo que nosotros como docentes tratamos de incorporar en nuestras prácticas diariamente con los estudiantes. Específicamente sobre la mediación pedagógica, les traje este concepto que dice que se refiere a un proceso de interacción intencionado, que básicamente todo lo que hacemos en pedagogía tiene una intención, ¿verdad? Y es ayudar al estudiante a cumplir ciertos objetivos, a adquirir ciertas competencias. Ese proceso orienta las diferentes acciones educativas para que haya una transformación, una reestructuración a nivel cognitivo del estudiante, y ese proceso es el que nosotros llamamos como aprendizaje. Y el aprendizaje, pues desde algunos enfoques, se logra cuando el estudiante logra hacer un enlace con lo que ya sabe, con algo nuevo que se le presenta, que en este caso sería el objeto de conocimiento. Este es un concepto, como les dije, esto está muy impregnado del enfoque pedagógico que se tenga. Entonces, aquí, si ustedes quisieran, tienen otros conceptos. Por ejemplo, este habla de la tarea de acompañar y promover el aprendizaje. Este otro habla de la construcción de conocimientos a partir de los intereses del estudiante. Y este habla de que la mediación lo que busca es desarrollar experiencias de aprendizaje placenteras, significativas, que a los estudiantes les gusten. Si ustedes ven, todas tienen sus diferencias. Entonces, por eso les traje ahí alguna variedad y ustedes pueden explorarlo con más detalle después de esta conferencia. Solamente les recuerdo que como parte de todo lo que se les da cuando termina la conferencia, se les va a dar el acceso a esta presentación porque hay algunas diapositivas que tienen mucho texto, pero es justamente con la intención de que pueda ser un material de apoyo para ustedes para cuando lo necesiten. Es importante entender que en general la mediación pedagógica implica, por ejemplo, el diálogo, la promoción del diálogo, la promoción del debate, que el estudiante se forme criterios propios, que haya solución de problemas. Básicamente crearle al estudiante conflicto cognitivo en el sentido de que se le enfrenta a algo que no sabe cómo resolver y que tiene que aprender nuevas cosas para poder resolver ese conflicto. Buscamos o se busca experiencias significativas, o sea, que sean útiles, que sean relevantes y que sean de interés para él y que ojalá no se le olviden, sino que sea un aprendizaje realmente adquirido. Y también se busca razonamiento y reflexión. Esto es muy importante porque si ustedes a lo largo de la conferencia van a ver luego cómo se relaciona la mediación pedagógica con la evaluación de los aprendizajes. Partiendo de estos aspectos, ya centrándonos en lo que es evaluación pedagógica en entornos virtuales de aprendizaje, aquí hay otro concepto que les traje, sobre todo porque ya vean que incluye, dice que es un conjunto de acciones o intervenciones, recursos y materiales didácticos, como sistema articulado. Vean que ya aquí ya se incluyen lo que son los recursos y materiales didácticos, porque justamente cuando estamos a distancia, mucha de esa mediación se traslada o se traduce en los materiales que hagamos. Por eso los materiales, del diseño de los materiales, cobran aún más importancia cuando cambiamos a una modalidad no presencial. Teniendo en cuenta esto, nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo se media? ¿Quién media? Cuando estamos a distancia, podemos mediar nosotros los docentes desde los materiales, desde las experiencias de aprendizaje, que fue lo que comentamos en el segundo encuentro la semana pasada, y también desde el entorno virtual, si es que el curso es un curso virtual. ¿Cómo media el docente? Bueno, de muchas formas. Aquí hay un montón de opciones que luego ustedes pueden revisar,
pero básicamente cuando damos acompañamiento, cuando damos realimentación, cuando nos comunicamos oportunamente con los estudiantes, cuando atendemos diversidad de situaciones por las características particulares de cada estudiante, cuando planificamos y proponemos experiencias de aprendizaje significativas. Todo ese trabajo que hacemos es una mediación con lo que buscamos facilitar y promover el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo mediamos a través de los materiales? Bueno, mediante las consignas, que son las guías que hablamos en el primer encuentro. Cuando organizamos de una manera lógica los materiales, por ejemplo, a veces nos dan libros de texto, pero ustedes como expertos saben que el orden del libro tal vez no es el ideal para que el estudiante desarrolle su aprendizaje. Entonces ustedes le dan vuelta a ese orden y reorganizan los contenidos. Eso es mediar a través de los materiales. Cuando yo elaboro un material, por ejemplo, multimedia o un video, yo sé cuál es el objetivo de aprendizaje de ese video y lo estructuro de una manera en que yo sé que el estudiante lo va a entender, lo va a utilizar mejor. Eso es una mediación a través de los materiales. ¿Cómo se media a través de las experiencias? Bueno, todo lo que conversamos la vez pasada, planificando experiencias que sean interesantes, que sean motivadoras, que estén relacionadas con el entorno laboral del futuro profesional, del muchacho que está estudiando. Cuando incorporamos coherentemente todos esos elementos que hablamos la semana pasada, objetivos, contenidos, los recursos, etcétera, etcétera. Y finalmente también podemos mediar desde el entorno virtual. A veces a esto no se le da tanta importancia y es muy, muy importante que la organización del entorno facilite el aprendizaje. Yo no sé si alguna vez han entrado a alguna página web que tiene muy buen contenido, pero que está visualmente muy mal organizada. Y a veces no encuentra uno las cosas. A mí me pasa muchas veces en ciertas páginas web que la información no es tan accesible como debería. Entonces, cuando nosotros pensamos en un entorno virtual y lo hacemos accesible, lo hacemos sencillo de usar, lo hacemos incluso hasta bonito visualmente, estamos mediando para facilitar esos aprendizajes. Muy bien. Ahora, ¿qué recomendaciones prácticas les traje? Y estas son recomendaciones muy salidas de la experiencia que he tenido y de la experiencia también que he compartido con otros profesores. Esto sirve para ambientes no presenciales bajo cualquier circunstancia, ya sea que utilicen correo, que utilicen apps como WhatsApp, que utilicen carpetas compartidas o que utilicen un entorno virtual y un curso virtual ya más desarrollado y más planificado. Primero hablemos de la comunicación. ¿Cómo debería ser esa comunicación? En varias vías. Entonces, la que generalmente se da es la del docente hacia los estudiantes. Pero cuando estamos a distancia, toma aún más relevancia que los estudiantes nos den información para saber cómo van, si están entendiendo, qué modificaciones hay que hacer en el camino, etcétera, etcétera. Muy importante que haya interacción, comunicación entre estudiante y estudiante. Y además, cuando tenemos equipos de trabajo, nosotros deberíamos tratar de promover comunicación intragrupal, o sea, entre los miembros de un mismo equipo, pero también la intergrupal, que es la que se da entre equipo y equipo. Esa comunicación hace enriquecer mucho el proceso de aprendizaje. Yo también les recomiendo que esa comunicación sea frecuente, constante, pero no abrumadora. He visto casos en los que hay docentes que les mandan hasta 2 o 3 mensajes al día a los estudiantes y los estudiantes se abruman. Al final terminan ni siquiera viendo los mensajes. Entonces, un par de mensajes en la semana, recordatorios, todo eso es muy valioso, pero no excederse en una comunicación que sea como muy, que agobie a los estudiantes. Los mensajes tienen que ser precisos y cercanos. La cercanía en el lenguaje es muy importante.
porque una de las cosas que más extraña el estudiante cuando hay un cambio y sobre todo tan abrupto como el que estamos viviendo actualmente es sentir cercanía del profesor. Y cuando ustedes les hablan de una manera un poco informal, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? Así como normalmente les hablamos, sin ser como muy formal, ellos sienten esa cercanía. Hay que tener cuidado también con el lenguaje que se usa, porque ustedes saben que no es lo mismo hablar de forma oral, donde usted entona y hace gestos, que solamente escribir. Y hay que tener cuidado de que lo que uno escriba no sea malinterpretado, ¿verdad? Eso puede ser un problema bastante común. Es importante definir cuáles son los medios de comunicación con claridad, decirles, bueno, yo voy a usar las noticias o las novedades de la plataforma, o todos se los voy a enviar por correo, o vamos a hacer un grupo por WhatsApp y todos tienen que estar atentos. Traten de definir un medio principal y sean consistentes con su uso. Si ustedes les empiezan a enviar comunicación por correo y después por el WhatsApp y después por la plataforma y después individualmente, puede ser que haya información que se pierda. El estudiante se puede confundir. Todo lo que son motivaciones, recordatorios, indicaciones son muy importantes. Hay profesores que dicen, bueno, pero ahí está el cronograma, no tengo que estarle recordando. Y es completamente cierto. Pero por lo menos en mi experiencia, yo, qué sé yo, cuando va a terminar una actividad, cuando ya está por cerrar una actividad importante, a veces les mando recordatorios y muchas veces me lo agradecen. Los estudiantes agradecen. Profe, se me había olvidado que mañana cerraba, qué dicha que mandó esa comunicación. Entonces se vale estar haciendo recordatorios o cuando uno ve, por ejemplo, que ya pasaron muchos días en un foro y hay muy poca participación, es momento de enviar una motivación, muchachos, qué es lo que está pasando. En el foro no hay participaciones, recuerden que esto es importante para esta y esta actividad. Eso también es muy valioso. Ok, sobre la guía y el acompañamiento, cuando nos separamos, es fundamental que haya un seguimiento cercano y frecuente, porque si dejamos a los muchachos muy sueltos, puede ser que se sientan solos, que se sientan perdidos o que los trabajos no se desarrollen de una manera adecuada. Entonces, es importante también cerciorarse de que ellos están entendiendo bien lo que tienen que hacer y la dinámica en sí que se va a seguir, porque tanto ellos como nosotros estamos muy acostumbrados a clases presenciales, pero en esta situación hay que definir con claridad las nuevas dinámicas de trabajo. Hay que mantener espacios o canales de consulta habilitados, decirles por qué medios van a recibir ustedes consultas. Yo personalmente para los cursos virtuales recomiendo un foro porque la pregunta de alguien puede servir para responder dudas de otra persona, digamos, todo queda público. Entonces, pero hay gente que también usa el WhatsApp o hay gente que prefiere usar el correo, ya eso depende de ustedes. Y lo importante es que los estudiantes sientan que uno está en disposición de atender consultas, porque cuando el estudiante siente que el profe no le gusta que le pregunten, no pregunta, le da miedo y puede dejarse muchas dudas en el aire. Además, es importantísimo dar respuesta pronta y clara a las consultas. ¿Qué tan pronta? Ustedes deciden. A nivel virtual, en general, se recomienda que uno revise los espacios de consulta al menos una vez cada 24 horas, pero eso ustedes lo definen. Si ustedes tienen horas de consulta específicas, nada más sean muy claros con los estudiantes para que ellos respeten esas horas. Recordemos que parte importantísima del acompañamiento es la elaboración de consignas precisas y por eso les pongo el link para quienes no nos acompañaron a la presentación del primer encuentro donde tratamos con amplitud el tema de las consignas. Además, es importante valorar cualquier guía adicional que se requiera, por ejemplo, en casos de necesidades especiales. Es importante pues dar esa guía extra que se pueda requerir.
Para los grupos de trabajo, yo personalmente les recomiendo y con mucho ahínco que le den un seguimiento mayor, sobre todo cuando ellos no están muy acostumbrados a trabajar en equipo o ahora en las primeras semanas, digamos, de distanciamiento en los procesos de aprendizaje. Porque puede ser que los equipos no estén caminando bien y haya que meterles, por decirlo así, un poquito más el hombro para dinamizar su trabajo, para que ellos agarren ese rol de trabajo más independiente. Muchas veces cuando se cambia a una modalidad no presencial, el estudiante como que se le nota un poquito más esa dependencia que pueda tener o que podía tener del profe. Y como que ellos extrañan tener el profe a la par para estarle preguntando, profe, ¿esto está bien? Profe, ¿voy bien? Y cuando no tienen esa cercanía, como que se tienden a perder. Entonces hay que dar un seguimiento especial, sobre todo cuando se trabaja en equipos. Y si en algún momento llega a haber conflicto dentro de los equipos, solo en caso que se requiera, buscar soluciones alternativas. Lo ideal es que el mismo equipo, entre ellos, resuelvan los conflictos, más que ya estamos trabajando con muchachos estudiantes universitarios, pero a veces hay que intervenir. Bien, la realimentación es un elemento increíblemente importante en procesos virtuales de aprendizaje y en procesos a distancia, porque ustedes en la presencialidad o nosotros en la presencialidad como docentes estamos dando constante realimentación. A veces con solo que alguien nos pregunte algo, profe, ¿voy bien? Y uno les haga así o les haga así, ya ellos quedan tranquilos, que eso es una realimentación. Pero al alejarnos, esto de dar ese feedback a los estudiantes toma aún más importancia. Entonces, hablemos de realimentación más allá de una calificación, porque la calificación en realidad me da muy poca información sobre mis puntos fuertes y mis puntos débiles, o los puntos fuertes del estudiante y los puntos débiles. Y la idea de la realimentación es que le ayude al estudiante a mejorar. Si hay algo que no está haciendo bien, esa realimentación le debería dar información clave para que él pueda mejorar. Y una cosa que yo personalmente recomiendo mucho es fomentar la realimentación entre pares, que es la que se da entre estudiante y estudiante. A veces termina siendo más rica que la que uno le pueda dar a los estudiantes. Pero eso hay que fomentarlo, porque si uno no abre esos espacios de intercambio, los estudiantes en general no se realimentan entre ellos. Hay que tener en cuenta cuando estamos a distancia que el estudiante siempre va a esperar respuesta de los envíos. Una de las quejas más frecuentes en cursos virtuales es que los estudiantes no reciben realimentación, no reciben respuesta de los profesores. Y aunque van cumpliendo con todo, se sienten como solos, sienten como que nadie está leyendo sus trabajos. Entonces es muy importante sacar el tiempo para dar respuesta. Debe darse de forma oportuna, porque si yo espero al final del curso, el estudiante ya no puede hacer mucho por mejorar. Ya esa realimentación va a perder sentido. Entonces, por eso también hay que ir como al día con las entregas y las revisiones de trabajo. Recordemos que la realimentación tiene una función formativa y constructiva. Entonces, de nuevo les repito que hay que tener cuidado en la forma que uno escribe o en la forma que uno le da realimentación, porque a veces se pueden malinterpretar. Uno no sabe el momento o el sentimiento que tenga el estudiante cuando lee un mensaje y pueda sentirse como que, no sé, el profesor está diciendo que todo está malo. Y es porque no tenemos como esa entonación y esos gestos que ayudan a veces a transmitir gran parte del mensaje. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo personalmente siempre trato de destacar lo bueno y también de dar sugerencias para que el muchacho corrija lo que no está bien. La forma de dar realimentación dependerá mucho de ustedes y del tipo de trabajo que se haga o que se haya revisado.
Yo utilizo mucho los audios para dar realimentación y he tenido muy buena respuesta de los participantes, de los estudiantes, porque sienten que ahí como que les puedo explicar más y además eso me ha ahorrado bastante tiempo. Pero también se puede hacer por escrito y por diferentes medios que brindan las plataformas y los medios de comunicación que ustedes hayan definido. Ok, para propiciar una participación activa de ojalá todos los estudiantes, de todo el grupo, yo les recomiendo 4 cosas. Habilitar espacios de intercambio y socialización. ¿Qué es esto? Yo utilizo mucho que cuando dejo una tarea, en vez de decirles, obviamente depende de la tarea, pero en algunas, en vez de decirles que lo manden, por ejemplo, por la opción de tareas del TEC Digital, les digo que lo suban a un foro para que ellos puedan intercambiar opiniones sobre los trabajos. Y a veces no solo quedó ahí, sino que en la siguiente semana, después de que enviaron todos el trabajo, les digo, ok, cada persona revisa el trabajo de otros 2 compañeros y les manda realimentación. Y eso da un intercambio muy rico para que ellos puedan mejorar sus propuestas y sus trabajos. Es importante fomentar el trabajo colaborativo, sea como sea, ya sea por equipos o simplemente haciendo discusiones, haciendo debates, que ellos haciendo preguntas y que entre ellos se crucen diferentes opiniones. Eso es aprendizaje colaborativo. A veces hay que estimular la participación de personas que no les gusta mucho participar o regularmente no participan mucho. Y finalmente es importante recordar que el estudiante es el protagonista y que él debería ir generando su propia autonomía. Sobre todo, por ejemplo, con los foros, es muy importante no tratar de monopolizar uno como docente la conversación. A veces los foros se desarrollan pensando en que uno como docente tiene que responder el aporte de cada uno de los estudiantes y si uno hace eso, créanme que elimina del todo el intercambio entre ellos, porque ellos entonces nada más escriben para el profe. Y la idea es que haya una participación y intercambio entre ellos. Entonces, a veces hay que moverse un poquito para un lado, quitarse del frente y dejar que el estudiante haga. Muy bien. Ahora pasaríamos a el tema de evaluación. Antes de continuar con este tema, yo quisiera hacerles una pregunta que vamos a responder de forma individual y de manera muy rápida. Nos vamos a tomar un par de minutos, solo voy a tener la presentación por un par de minutos. Seguramente esta pregunta ya se la han hecho. ¿Qué aspectos de la evaluación de sus cursos o de mis cursos consideran que necesitan modificar o ajustar ante esta situación de cambio abrupto, de migración repentina a la educación a distancia de la que habíamos hablado? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla por unos minutos y si alguien quisiera compartir sus pensamientos en el chat, me gustaría luego darle la palabra rápidamente a un par de personas. Ya tenemos bastantes ideas en el chat y me alegro porque están hablando de puntos que justamente vamos a discutir ahorita en los próximos minutos. Muy bien, tal vez si quisieran nada más, porque esto no lo hemos practicado, ¿verdad? María del Carmen Valverde nos dice, nos comparte una idea sobre el producto final. María del Carmen, si tuvieras acceso al micrófono, si pudieras compartirnos muy brevemente específicamente qué es lo que están pensando o estás pensando modificar en tu curso. Sí, claro. Buenas tardes. El curso del cual hablo es Diseño 2. Esto es la parte de creación de marca y generalmente nosotros en la Escuela de Diseño Industrial, los cursos de comunicación visual, se realiza una presentación final donde asisten un par de profesores que también son del área y se hace una presentación de un video con todo el desarrollo que respalda propiamente lo que es
la marca y toda la investigación que hicieron, y obviamente esto dentro de un contexto virtual no es factible. Además, partiendo de que muchas veces nuestros estudiantes lo que hacen es trabajar ese video en las computadoras de la escuela, que tienen mayor capacidad para trabajarlo, y entonces eso implicó que ya no vamos a tener esa presentación, solamente se va a seguir con lo que es el diseño del libro de marca, que va a ser digital. Y previamente sí vamos a tener una presentación, pero va a ser más que todo interna, para que ellos, los estudiantes, me puedan indicar con fundamento técnico cuál fue la selección de la marca. Ok, perfecto. Qué interesante ese ejemplo de un tipo de evaluación un poco diferente a la tradicional que estamos acostumbrados y que aún así tuvo que hacerse o consideran que tienen que hacerse modificaciones. Pero al final la actividad sigue siendo la misma, nada más que el producto de aprendizaje, o sea, lo que se va a evaluar, se modifica un poco. Excelente, muchas gracias, María del Carmen. Vamos a ver, Ernesto Montero, que nos habla de las giras. Yo no sé, Ernesto, si tienes acceso al audio y nos quieres contar qué es lo que están pensando modificar, cómo lo están pensando hacer. Bueno, no, en realidad lo que hicimos fue suprimirlas porque no podemos estar seguros que tengamos una contraparte que nos vaya a hacer esa gira virtual. Pero dejamos el rubro allí mezclado con otro componente por aquello de que sí lo logremos, y entonces sí se puede hacer una pequeña evaluación. Y por supuesto, aunque no lo anoté, creo que ya otro lo ha mencionado, en los cursos de laboratorio, pues la dinámica cambió. Hemos pasado de ser laboratorios donde los estudiantes toman los datos a laboratorios donde los estudiantes ven cómo se toman los datos y analizan los datos que se les envían. No se les pide tomar datos. Excelente, Ernesto. Sí, en realidad son dos actividades con una naturaleza muy presencial. De hecho, la semana pasada, no sé si nos acompañaste, pero estuvimos hablando de algunas posibilidades para giras virtuales y para laboratorios virtuales, pero que no son fáciles de incorporar, digamos así nomás, de un día para otro. Hay que tomarse tiempo para planificar, para buscar. Incluso hay algunos recursos de este tipo que son de pago y costosos, ¿verdad? Pero sí es interesante ir explorando nuevas opciones, porque no sabemos pues, qué va a pasar en los próximos meses. Muy bien, compañeros. Justamente muchos en el chat hablan de las pruebas tradicionales o incluso de modificar los porcentajes de los rubros. Entonces, voy a empezar a compartir de nuevo pantalla para justamente tratar algunos de estos puntos que hay que modificar y que en cierto modo nos preocupan. Muchas gracias a todos los que compartieron. Esta información es muy valiosa para el SEDA porque ellos siempre están definiendo qué necesidades de capacitación tienen ustedes. Empezó a llover aquí, espero que el audio no se corte mucho. Voy a acercarme un poquito más al micrófono. Y Fabián, si en algún momento no me escuchan bien, por favor me interrumpes. Claro, Carolina. Ok. Bien, para hablar de evaluación de los aprendizajes es necesario tener una consideración o tener en cuenta los aspectos generales de la evaluación que a veces no los tenemos tan claros. Entonces, básicamente hay que recordar que la evaluación es un proceso que se desarrolla de forma continua a lo largo de todo un periodo. Entonces, no se trata de que la evaluación es sinónimo de examen o que la evaluación solo se hace al final del proceso. En realidad, la evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene varias etapas. Esas etapas son estas tres: recolección de información, emisión de juicios y acciones correctivas. La recolección de información es justamente lo que nosotros hacemos para recopilar todos esos datos de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, todos esos productos, esos trabajos, esos foros, todo eso es recopilar información para ver cómo van los estudiantes, cuáles son sus logros y qué es lo que no están entendiendo bien. Pero con esto hay que tener en cuenta que se recomienda que esa información venga de diferentes fuentes, porque cuando uno recopila información de diferentes fuentes, se tiene
mejores fundamentos para la emisión de los juicios, que es la toma de decisiones. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando se usa solo el examen como la única forma de evaluación, puede ser que nos esté faltando más información. Entonces se recomienda tener diferentes formas de evaluar, para luego pasar justamente a lo que llamamos la emisión de juicio, que es el juicio de valor. Cuando yo digo, este muchacho lo hizo excelente, este lo hizo regular, ¿cómo yo tomo esa decisión? Bueno, justamente por el análisis y la sistematización de esa información que yo recopilé. Y ahí es donde yo tomo decisiones con respecto al avance o al logro de los estudiantes. Y uno dice, bueno, sí, es capaz de continuar al siguiente tema, o es capaz de avanzar en los ejercicios, o es capaz de continuar en el siguiente curso. Y esos juicios de valor es muy importante que tengan criterios claros, para lo cual generalmente se usan escalas. Cuando no hay criterios claros, queda como demasiado subjetivo, y yo como docente puedo empezar a tener o a emitir juicios que tal vez no estén tan bien fundamentados. Por eso es tan importante definir los criterios. Luego pasamos a las acciones correctivas. Esta etapa es una de las más importantes y a veces se nos olvida que la evaluación se hace para que el estudiante pueda mejorar y pueda corregirse. No se hace solo para que el estudiante sepa si pasó o no pasó. Más bien tiene una intención de mejoramiento. Y esto, para lograr esto, aquí es donde se integran o se relacionan justamente las estrategias de mediación. Vean que todo lo que hablaba de mediación tenía la intención de facilitar y mejorar los procesos de aprendizaje. Por eso es que la mediación y la evaluación están en estrecha relación. Finalmente, quería nada más recordarles, porque este tema de evaluación es muy largo, que hay diferentes funciones de la evaluación. Está la diagnóstica, la formativa y la sumativa. No nos vamos a poner a leer todo eso. La que generalmente y tradicionalmente nosotros conocemos es la sumativa, que es el hecho o el acto de poner calificaciones. Pero una de las más importantes es la formativa, que es la que yo hago constantemente como docente a lo largo de todo el curso para orientar al estudiante a un mejoramiento de todo su proceso. Y cuando le digo, vea, póngale atención a esto, falta mejorar esto, cuando reviso avances, cuando en una exposición le doy recomendaciones, cuando pongo trabajos que no necesariamente tienen un porcentaje, todo eso es evaluación formativa. Pero también quería recordarles que nosotros no somos los únicos que podemos hacer evaluaciones. De hecho, todas las corrientes actuales en educación estimulan mucho la participación del estudiante como evaluador. Y se puede hacer de diferentes maneras. En la coevaluación, que es cuando hay consenso entre varios estudiantes, entre un grupo, o incluso hay consenso entre un grupo y el mismo docente, se ponen de acuerdo para ponerse o para evaluarse. La evaluación entre pares, que es la de estudiante-estudiante o equipo-equipo, ¿verdad? Que es muy rica también. Y la autoevaluación, que es la que hace el estudiante sobre su propio desempeño. Teniendo ya ahora claro de nuevo esa visión más integral de la evaluación, y para que vean que no les estoy mintiendo, aquí les traje un concepto de evaluación que luego lo leen con calma, pero que va amarrando todas las palabras que ahora hablamos, que la evaluación es un proceso en la que se recopila información continua y significativa para emitir juicios de valor que me llevan a tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Y tienen la intención de estar mejorando la actividad educativa progresivamente. Ahora sí, detengámonos un momento y pensemos. En las dos anteriores encuentros, las dos anteriores conferencias, dejamos muy claro que ante el cambio de modalidad iba a ser necesario realizar ajustes en varios aspectos. Por ejemplo, en los tiempos, hablamos de la nueva estimación de los tiempos,
de cómo teníamos que modificar ciertas actividades y técnicas, que nuestras formas de interactuar son un poco diferentes y hay que hacer ajustes. Y si vemos que todos estos elementos hay que ajustarlos y hay que modificarlos, posiblemente caigamos en cuenta que es necesario hacer ajustes y modificaciones en nuestra propuesta evaluativa. ¿Qué pasa si todo queda igual en la evaluación? Pues aquella coherencia didáctica de la que hablamos la semana pasada nos va a quedar faltando en la parte de evaluación, porque todo tiene que estar amarrado. Teniendo en cuenta eso, yo quisiera darles algunas ideas o discutir algunas ideas sobre la evaluación de los aprendizajes en ambientes apoyados con tecnología. No solo en cursos virtuales, sino lo que estamos haciendo ahora, que es apoyarnos en tecnología para trabajar de forma distante o de forma remota. Esta visión se las traje porque a mí me parece muy rica, porque justamente integra diferentes dimensiones de la evaluación. Esto, si ustedes quieren, porque pues no es como tan fácil de comprender así rápidamente, lo pueden revisar con calma luego de la conferencia, pero partamos de esta, que es la que generalmente conocemos, la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje básicamente es la que nosotros hacemos generalmente, que es saber si el estudiante es competente o no de algo, saber si el estudiante desarrolló ese conocimiento o no y es capaz de pasar al siguiente nivel. La evaluación para el aprendizaje es justamente la que se da, por ejemplo, con ayuda de la realimentación y se vale de la respuesta oportuna, la ayuda que el profesor le pueda dar, que sea coherente, que sea contextualizada. Y aquí toma realmente mucha importancia la parte de la mediación. La evaluación como aprendizaje es la que me permite a mí, a partir de todo el proceso, aprender y decidir qué está funcionando en el curso y qué no. O al estudiante saber qué está funcionando en mi proceso de aprendizaje o no, qué estoy haciendo bien, cómo es que estoy aprendiendo, qué es lo que me está faltando. Esto es muy importante sobre todo para los profesionales actuales, los profesionales o los perfiles profesionales actualmente destacan mucho la capacidad de autorregulación, de ser autocrítico, de saber cómo me capacito yo solo, en qué puntos tengo que fortalecerme. Para un profesional actual esto es una competencia muy importante. Y finalmente está la evaluación desde el aprendizaje, que básicamente es la que empezamos a hacer o la que nos permite enlazar lo que el estudiante ya sabe, sus conocimientos previos, con lo nuevo que va a aprender o con las nuevas relaciones o esos anclajes a nuevos conocimientos que va a desarrollar. Entonces, lo que nos dice esta autora es una autora española bastante reconocida en procesos de e-learning o de aprendizaje virtual, es que teniendo en cuenta estas multidimensiones de las varias dimensiones de la evaluación, posiblemente logremos mejores resultados en la calidad de los aprendizajes, porque como la mayoría de ustedes lo apuntaron, la evaluación tradicional, la que se basa sobre todo en evaluación sumativa y en pruebas escritas tradicionales, no funciona bien a distancia. Siempre hay carencias, siempre hay limitaciones, faltan cosas, quedan vacíos y no funciona bien. Entonces, ella propone integrar estas dimensiones cuando nos separamos, cuando no estamos cerca. Y evidentemente esto apunta a un aprendizaje más constructivo y menos reproductivo o asociativo, que esto es como lo que conocemos con aprendizaje memorístico. El otro tema o el otro concepto que quería traer aquí a discusión es el de la evaluación auténtica. Este tema no es solo exclusivo para aprendizajes a distancia o aprendizajes, procesos de aprendizaje virtual, pero toma mucha relevancia porque justamente las condiciones o las necesidades de formación de los profesionales actuales han cambiado mucho. Entonces, se busca que la evaluación también cambie y los prepare
para esas nuevas condiciones que están pidiendo la mayoría de las empresas actualmente. Uno es, y estoy seguro que todos han escuchado, que busca el aprendizaje para la vida, o sea, que uno siga aprendiendo siempre. Y con respecto a los cambios tan fuertes y tan rápidos que vivimos actualmente, los avances en la tecnología, es necesario estarse actualizando permanentemente. Vean las dificultades en las que entran el profesional que se queda atrás, que no se ha actualizado. Realmente le es difícil acomodarse a los requerimientos profesionales actuales. También fomenta la autonomía, la toma de decisiones, la autoconciencia de las necesidades formativas, o sea, ¿qué necesito yo? ¿Qué estoy necesitando yo a nivel formativo? Y la autorregulación del propio aprendizaje. Creo que casi todos coincidimos en que estas características son importantísimas en un profesional actual. Para eso se vale de lo que llama tareas auténticas de evaluación, que tienen varias características, pero en síntesis son tareas que buscan acercarse a la realidad lo más posible. O sea, poner al estudiante en situaciones que sean lo más reales posible para irlo preparando para cuando ya se desarrolle como un profesional. Esa evaluación auténtica se vale de evaluación alternativa. La evaluación alternativa es la que es diferente a la tradicional. Y la tradicional básicamente se basa sobre todo en pruebas orales o escritas, sobre todo la prueba escrita. Y lo que busca es tener más información sobre las habilidades, los talentos y el potencial del estudiante, que podríamos llamar competencias. Esa evaluación auténtica busca que el estudiante ponga en acción el conocimiento en vez de que escriba o hable sobre él. En las pruebas escritas lo que el estudiante hace es hablar sobre lo que sabe. Y en la evaluación auténtica lo que se busca es que él ponga en acción lo que sabe, que demuestre sus capacidades en actividades como proyectos, resolución de problemas, demostraciones públicas, etcétera, etcétera. Lo que hablamos la semana pasada. Y también propone al estudiante como evaluador, porque es muy importante ir desarrollando esa capacidad de poder ver en otros cosas buenas y cosas no tan buenas y en sí mismo también. Muy bien. Ante esta situación y ante las ideas que hemos discutido hasta el momento, yo saco esta pregunta a reflexión: ¿qué pasa con las pruebas escritas utilizadas comúnmente? Y ese es el tema que les comento que me pidieron incluir. Entonces les traje algunas ideas como muy prácticas, pero tienen que hacer una valoración específica para cada uno de los cursos porque no todas les van a servir para todos. Primero, tengamos claro que las pruebas escritas tradicionales, como las que conocemos de marque con X, tienen condiciones de tiempo limitado, generalmente son de respuesta individual y se busca que el estudiante no tenga material de apoyo, generalmente. Esa es la que llamamos tradicional. Esas condiciones cuando estamos a distancia son realmente difíciles de manejar. No hay soluciones aún que nos digan, ok, así como yo los tengo enfrente en la clase, sé que nadie está copiando, que no se están pasando las respuestas y que nadie está viendo una página web a la par con las respuestas. Entonces, cuando la prueba escrita estaba como principal o incluso como única forma de evaluación o instrumento de evaluación en los cursos, ahorita entramos en un desafío que muchos de ustedes ya pusieron que van a tener que modificar en el chat. Entonces, ¿qué les recomiendo? Y como les digo, son consideraciones. No todos sirven para todos los cursos y hay que tener cuidado. Primero, les recomiendo valorar otras opciones alternativas a la prueba escrita, otras opciones de evaluación. Y esto lo vimos en el primer encuentro, pero ahorita las vamos a repasar muy rápidamente. Entonces, recordemos que la evaluación también parte del objetivo. Entonces, revisen cuál es el objetivo de aprendizaje y qué opciones diferentes al examen hay para que el estudiante pueda evidenciar ese conocimiento o ese logro de ese objetivo.
Por ejemplo, les voy a dar uno muy sencillo. Acostumbrábamos a hacer, nuestro objetivo de aprendizaje era que el estudiante sea capaz de argumentar a partir de diferentes fuentes, diferentes enfoques, etc. La argumentación es nuestro objetivo. Entonces, para valorar ese objetivo, usualmente usábamos ítems en la prueba escrita, algunos ítems de desarrollo, donde se le ponía una situación y se le pedía al estudiante que a partir de, no sé, diversos autores que habían estudiado, argumente algo ahí. Entonces, como ya la situación no la podemos revisar presencialmente, no podemos desarrollar ese examen tal cual lo teníamos diseñado, podrían valorar, por ejemplo, una opción como el ensayo, donde el estudiante también es capaz de evidenciar su capacidad de argumentación. Entonces, la decisión de cambiar a una opción alternativa siempre debe partir del objetivo de aprendizaje. Y por eso fue que dedicamos tanto tiempo a ver varias opciones la semana pasada. Bien, la otra posibilidad que yo les recomiendo es establecer pruebas cortas o lo que llamamos quizzes, pruebitas más sencillas con menos puntaje para la comprobación de los conocimientos base o los objetivos de comprensión. Básicamente para lo que es más memorístico, para lo que se supone que el estudiante tiene que saber, digamos así al dedillo. Y complementar lo que es más profundo o lo que requiere mayor complejidad cognitiva con otras técnicas alternativas. Entonces uno lo que hace es, si el examen era todo, ahí se incluían todos los temas y valía 30%, entonces tal vez pueden valorar hacer varias pruebas cortas por medios tecnológicos, rapidito, con límite de tiempo, y además añadirle para los aprendizajes más complejos actividades alternativas. Lo otro, si ya las dos primeras las descartaron, si ustedes dicen no hay nada que funcione para mi curso, solo puedo hacer el examen, ellos tienen que saber esto y esto de memoria y así es como tengo que hacer el examen. Entonces, la otra opción que yo les recomiendo, si ustedes siguen o deciden seguir aplicando pruebas escritas, es elaborar ítems que requieran niveles más complejos de aplicación, de análisis, de síntesis, etcétera, etcétera. Pero tengan mucho cuidado con esta porque ustedes siempre tienen que revisar que el objetivo de aprendizaje coincida con ese nivel cognitivo que están buscando. A ver, hay cursos que se mantienen en un nivel cognitivo muy base de conocimiento y comprensión, que lo que se busca es que el estudiante simplemente aprenda cosas porque las tiene que saber. Entonces, yo no debería subir más la complejidad de mi curso porque va a haber una incoherencia entre el objetivo del curso, el objetivo general y lo que yo estoy valorando. Entonces, esta funciona para cursos que lo puedan hacer, que tengan un nivel cognitivo más alto. Disculpen que ahí hay un errorcito con la tilde. Luego, la otra opción que yo les recomiendo es plantear pruebas en las que se puede usar apoyos de referencia, las conocidas a libro abierto, porque así no tendrían tanto problema de aplicarlas. Otra recomendación sería plantear varias versiones de una misma prueba con diferentes ítems o con diferentes situaciones, pero tengan cuidado de mantener el mismo nivel de dificultad o conocimientos evaluados, porque si hacemos varios exámenes y resulta que uno terminó siendo más difícil, pues esos estudiantes se pueden ver perjudicados porque otros tuvieron un examen, digamos, más sencillo. Entonces hay que tener cuidado también cuando hay varias versiones de una misma prueba. Finalmente, y si la herramienta que van a usar lo permite, también es una buena idea configurar el orden, que los ítems y las respuestas de los ítems, cuando son de marque con X o de selección única, salgan en un orden aleatorio. Hay herramientas que lo permiten, entonces también es una opción que pueden usar. Y la última sería establecer un límite de tiempo. A mí esta no me gusta mucho
y tienen que tener que valorar muy bien los tiempos que van a establecer, pero tampoco se recomienda, si van a aplicar pruebas escritas, pues dejarlas una semana entera, excepto que sean, digamos, a libro abierto, que el estudiante tenga que investigar mucho. Pero posiblemente para eso sea mejor que valoren otro tipo de opciones alternativas. Ok. Si deciden que sí van a optar por técnicas alternativas, entonces es importante que estén ligadas o se desprendan de las técnicas didácticas usadas, o sea, que formen parte de la misma experiencia de aprendizaje, que no estén sueltas. Y es muy importante definir criterios de evaluación, instrumentos, porcentajes y las demás condiciones con mucha claridad. Pero no solo defínanlas para ustedes, sino que compártanlas, y yo les recomiendo que por escrito con los estudiantes, porque eso también le va a dar claridad al estudiante, lo va a preparar para que sepa a qué se va a enfrentar o qué es lo que se espera de él, cómo lo van a evaluar, cuáles son esos criterios, cuáles son esos instrumentos, pero también los respalda a ustedes para ante cualquier reclamo que haya. Generalmente cuando todo está por escrito y está claro, si hay algún reclamo, ese reclamo no, digamos, no se eleva a otras instancias, que es una cosa que todos nosotros como docentes queremos evitar. Y si a alguno le preocupa, por ejemplo, que decidieron irse, por ejemplo, con el ensayo, que lo hablamos antes, y a alguno le preocupa que, no sé, que el estudiante no sea quien redactó el ensayo, entonces también, además de revisarles el ensayo, ustedes les dicen, bueno, el día que entregan el ensayo, quisiera que cada persona haga una presentación breve sobre la posición o la postura que desarrolló en su ensayo, de forma oral. Y entonces le da 5 minutos a cada muchacho, o hace sesiones de trabajo con sus grupos, o hace espacios de preguntas sobre el trabajo, que ustedes revisan el trabajo y luego hacen una sesión de preguntas. Y de esa manera, pues el muchacho tiene que estar, como dicen, pellizcado para que sepa que tiene que todavía corroborar un poco más que él desarrolló ese trabajo, que lo entendió todo. También puede ser con los trabajos en grupos, que a veces les preocupa que unos trabajen más que otros. Ok, ahora, sobre las opciones para la evaluación alternativa, recordemos lo que vimos la semana pasada, que está en estrecha relación con esto. Estas técnicas didácticas son opciones para hacer evaluación alternativa. Recordemos todo lo que vimos, que tiene que estar ligado con el objetivo, y que ojalá hayan cierta variedad, etcétera, etcétera. Todas esas opciones, ahí están los enlaces por si quieren revisarlo, pero eso lo discutimos la semana pasada. Todas esas opciones son posibles técnicas que les permiten hacer evaluación alternativa, pero también todo lo que es aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en retos, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Todas estas son opciones que ustedes pueden aplicar y de ahí extraer la evaluación que necesitan. ¿Cómo? Digamos que ustedes deciden, ok, voy a planificar un trabajo colaborativo sobre este y este tema. Esa va a ser la estrategia didáctica. Entonces, dentro de esa estrategia didáctica les voy a pedir, por ejemplo, 2 productos de aprendizaje. El primero, un informe escrito de ese trabajo colaborativo. Y el segundo, una video presentación en forma de síntesis para que entre los grupos todos compartan lo que cada grupo utilizó. Entonces, vean que justamente de la decisión de la estrategia didáctica, yo saco ese producto de aprendizaje o esos productos de aprendizaje que voy a evaluar. Están todos estos que son, digamos, menos conocidos con estos otros que son un poco más conocidos. Una misma actividad, o más bien una misma estrategia, puede tener varios productos de aprendizaje y también en varios momentos. Por ejemplo, una investigación puede tener un primer avance o primero presentan, qué sé yo, el marco teórico y al final presentan un informe completo. Esos son varios productos de aprendizaje que yo decido evaluar. Ahora sí,
¿Cómo puedo ayudarme yo justamente a evaluar de una forma muy transparente y lo más objetivamente posible esos otros productos, esos productos diferentes al examen que se están proponiendo? Bueno, aquí hay varias opciones que pueden revisar con mucho detalle luego, porque yo ahí les traje bastante información y les voy a enseñar nada más los ejemplos y les voy a explicar rápidamente porque ya casi se nos acaba el tiempo. La primera es la lista de cotejo. Básicamente es un instrumento que permite registrar si algo se logró o no se logró, si está o no está. Entonces es un sí o un no. Y esto me facilita como para hacer observaciones rápidas, para revisar trabajos que son sencillos, para revisar el avance semanal, etcétera, etcétera. Esto se vale y lo importante es que los criterios estén redactados de forma positiva, o sea, en la forma en que uno espera que el estudiante lo haga. Por ejemplo, respeta el tiempo establecido para la realización de las actividades, para el aprovechamiento del tiempo de clase. Por ejemplo, esta era una de participación en clase. Entonces, vean que yo, una vez que el estudiante lo lee, entiende claramente qué es lo que se espera de él. Y para ustedes no va a ser difícil saber si lo van a calificar como sí o si lo van a calificar como no. Esa es la más sencilla de todas. La otra, yo esta personalmente la uso mucho, es una escala de valoración. Básicamente lo que trata es una escala de niveles de desempeño, de niveles de logro. Los criterios están redactados igual, en forma positiva, que sea transparente para mí como docente y para el estudiante. Vean que si aquí yo nada más pongo en la primera del mapa mental ideas claves, no me dice mucho, pero dice el mapa mental presenta palabras claves o centrales. Por ejemplo, la tercera, la cuarta, se utilizan imágenes que enriquecen el contenido del mapa mental. Entonces, si el estudiante lo lee antes, él entiende que su mapa mental debería ir complementado con imágenes. Entonces, es una guía, también es parte de la mediación que uno hace para los estudiantes. Y esta, lo importante es que tiene una escala, puede ser numérica o puede ser descriptiva o puede ser mixta como esta, que mezcla las dos. Entonces me permite calificar, me permite que esto tenga un puntaje y incluso si ustedes quieren pueden tener una columna extra de observaciones por si algo no está bien, mandarles de una vez la realimentación al estudiante por ahí. Además, esta, si quisieran, si hay algún punto que tiene más valor que otro, pueden hacer aquí una columna de peso porcentual. Y entonces, lo que tiene más valor, le ponen más porcentaje. Eso en el TEC Digital, en las rúbricas del TEC Digital funciona y lo hace automático, la calificación se hace automática. Esta rúbrica general es muy útil y poco conocida. También se le llama rúbrica global. Voy a ponerla aquí porque es más fácil entenderla cuando uno ve el ejemplo. Básicamente lo que revisa es el todo. Describe en su totalidad ese producto o eso que uno va a revisar. Y todas las descripciones están en una misma celda. Por ejemplo, que es como para revisar las fuentes bibliográficas, yo califico excelente, dice, se han consultado diversas fuentes fiables. Todos los indicadores y los datos han sido reflejados de forma clara. El análisis de datos es completo y permite una interpretación totalmente congruente. Vieron que esto es muy útil. Yo personalmente lo uso como para actividades que sean no muy complejas, como resolución de casos, por ejemplo, y para ejercicios prácticos que sean numéricos y que sean complejos, donde ellos tienen como que desarrollar fórmulas, son muy útiles para no uno simplemente basarse en, bueno, a este le voy a poner un 4, a este le voy a poner más o menos, yo creo que un 7. Eso realmente hay que evitarlo para mantener pues un equilibrio en las evaluaciones que se hagan.
Y la última, que es la más conocida, es la rúbrica analítica. Esta rúbrica me permite a mí valorar procesos muy complejos. Vean, por ejemplo, les trae un formato de una rúbrica en la que los componentes se desglosan mucho. Entonces, eso me permite a mí hacer valoraciones de procesos muy complejos. Aquí, por ejemplo, hay una rúbrica para valorar el primer nivel de la competencia de compromiso ético. Las rúbricas también de este tipo se usan para valorar atributos, para revisar las evidencias de los atributos. Esta es una menos compleja, pero lo que cuando se usa es cuando ese producto es relativamente complejo y se desglosa en sus componentes. Que uno tiene que revisar las diferentes partes o componentes de ese todo. Ahí les dejo ese material, yo espero que les sea de utilidad. Y esta sería como el cierre de esta conferencia. Les traje 10 principios de la buena realimentación y evaluación que propone este autor, Nicole, que a mí me parece muy valioso. Ahorita nada más vamos a revisar 3 y ahí les dejo la inquietud para que ustedes luego de la conferencia revisen el resto. El primero dice, ayuda a clarificar lo que se considera una buena ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más claro sepa el estudiante qué es lo que se espera de él, qué se considera bueno, qué se considera adecuado, qué es lo que en él debería hacer énfasis, más orientado va a estar en el desarrollo de sus actividades, especialmente cuando estamos a distancia. La segunda es que ojalá como docentes dediquemos tiempo y esfuerzo a plantear tareas de aprendizaje retadoras. Entre más algo sea un reto para el estudiante, se supone que va a haber más motivación y que la calidad del aprendizaje va a ser mejor. Y la última, aportemos realimentación con información de alta calidad, como ya lo hablamos, que ayude al estudiante a autocorregirse o a mejorar el proceso de aprendizaje que está desarrollando. Bien, ahí les dejo los demás, ojalá que sea de mucha utilidad para ustedes. Aquí termino con las ideas que quería compartirles y le doy el pase a Fabián por si vamos a atender consultas. Gracias, Carolina. Demasiado interesante tu ponencia, igual que las otras veces. Había un par de preguntas en el chat, pero las respondiste porque eran justamente sobre las evaluaciones escritas. Okay. Inclusive, Mónica me comentó que como ya hemos hablado sobre la presentación, entonces me parece. Tal vez, pero sí un detalle sobre eso mismo, que podrías como profundizar un poquito ese tema de mantener, si tenemos preguntas que vamos a utilizar en versiones diferentes de un examen, cómo asegurarnos para mantener esa misma dificultad, ¿verdad? Una vez una orientación un poquito ahí porque podría haber una duda de eso. ¿Cómo hago eso? Ok. Vean, eso no es tan fácil de hacer, pero por eso es tan importante que nos estemos capacitando constantemente. Hay una herramienta que a muchos docentes no les gusta, pero que yo sigo considerando muy valiosa, y es la taxonomía de Bloom. Es cierto que hay otras taxonomías, pero la taxonomía de Bloom como que define claramente los niveles de complejidad cognitiva en el aprendizaje de un estudiante. Entonces, la primera es conocimiento, la segunda es comprensión, la tercera de aplicación, etcétera, etcétera. Eso puede ser una guía útil. Consígase una tabla de la taxonomía de Bloom y definan los tipos de conocimiento que van a valorar o que van a validar en esa prueba escrita. Hay unos que son de conocimiento base, de comprensión, otros que son de aplicación. Entonces, hagan ítems tratando de quedarse en los diferentes niveles. Por ejemplo, si hay un tema que es muy memorístico, entonces los ítems, hagan varios ítems que sean justamente como de respuesta rápida, que no ocupen aplicación. Y entonces uno lo que hace es categorizar, por ejemplo, estos ítems son de nivel 1, nivel 1 sería el básico, estos ítems son de nivel de complejidad 2 y estos son más de aplicación de nivel 3. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, en su prueba van a incorporar
digamos, 10 ítems, entonces traten de mantener ese equilibrio. 3 de nivel 1, 3 de nivel 2 y los demás de nivel 3. Y que todas las pruebas, aunque tengan ítems diferentes, tengan ese mismo nivel de complejidad. Vieran que eso se hace mucho, o ya se hacía mucho en las pruebas orales, sobre todo las de idiomas. Yo no sé si alguna vez hicieron una prueba, pero habían botecitos o tarritos y le decían a uno que saque una situación de aquí, saque otra situación de aquí y saque otra de aquí. Y tenían colores diferentes. Y eso era porque tal vez el primero era una situación más sencilla, este era más compleja y este ya requería algo más complejo a nivel de lenguaje. Y así se aseguraban que aunque todos tenían situaciones diferentes, se les estaba midiendo, digamos, a un mismo nivel. Eso es muy importante para mantener, digamos, la transparencia de los resultados de aprendizaje. Porque si a un estudiante, por suerte, le tocó solo el ítem más difícil, puede ser que salió mal y que él sí sabía otras cosas. O puede ser que al estudiante que tuvo la suerte, ese sí fue suerte, y le tocó el ítem más fácil, le fue muy bien y resulta que no estaba preparado en todo lo que tenía que estar preparado. Ok, perfecto, Carolina. Hay una pregunta que acaban de poner en el chat, dicen, ¿hasta dónde se puede ser creativo en la formulación de técnicas y métodos de evaluación para evitar posteriormente reclamos o anulación de las pruebas? ¿Se tiene un conjunto de reglas o checklists que deban ser respetadas de forma obligatoria para evitar esos riesgos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Nos puede dar para otra conferencia entera. Sí, es verdad. Básicamente, sí. Básicamente la recomendación es que, bueno, hay una recomendación que muchos no la aplican, pero converse con los estudiantes. O sea, propónganles primero la posibilidad. Digamos que a ustedes se les ocurre, así lo más creativo que a mí se me ocurre en este momento, muchachos, vamos a hacer un juego de roles con una dramatización y cada grupo va a hacer una grabación por videoconferencia de los roles, así como súper creativo. Entonces, háblenlo antes con los muchachos, díganles, muchachos, quiero proponerles esto y véndanles la idea. Y si ellos están de acuerdo, lo más importante para respaldarse ustedes, hagan un documento escrito con la descripción de lo que van a hacer, con los criterios de evaluación que van a valorar, con los instrumentos, o sea, si los hacen los instrumentos, ahí van los criterios, con los porcentajes y las fechas o las formas de evaluar, el formato, todo lo que hablamos un poco de la consigna, háganlo por escrito y se lo mandan a todos los estudiantes para que nadie diga no se dijo. Eso es un gran respaldo para ustedes. Créanme que si las cosas están por escrito y fueron aprobadas, ¿verdad? Y fueron discutidas y fueron clarificadas, cualquier reclamo es difícil que sobrepase otros límites. Y sí se puede ser creativo, pero yo también les recomiendo vayan probando poco a poco. Yo les diría, no se lancen del todo a la piscina de un solo tiro sin saber nadar, sino que vayan probando. Digamos, si quieren hacer algo demasiado creativo, empiecen por algo no, digamos, no tan nuevo, no tan diferente. Si quieren incorporar, por ejemplo, el video, bueno, empiecen a pedirle a los estudiantes videos cortos, pequeños, a ver cómo reaccionan, cómo caminan, y luego pueden ir progresivamente avanzando hacia cosas mucho más innovadoras. Okay. Hay otra, y yo creo que la mencionaste un poco, pero y tiene creo que relación con lo que acabas de decir. O sea, como para que la redondees. ¿Cuál sería la recomendación o factores a considerar para evaluar trabajos colaborativos entregables? Y, por ejemplo, en la sesión de trabajo con los muchachos para verificar su aporte en el trabajo. Ajá. Hay varias estrategias. Una es no solo valorar el producto, sino valorar el proceso. Entonces, pueden hacer varios instrumentos de evaluación o criterios dentro del mismo instrumento de evaluación que valoren el proceso. Yo generalmente para los trabajos que son muy complicados pido avances.
Y cuando tengo dudas o cuando me preocupa un poquito la participación de todos o el equilibrio en la participación de todos, utilizo herramientas de apoyo que me permitan a mí revisar el aporte de los estudiantes. Por ejemplo, una muy fácil que casi todos conocen, los documentos de Google. Si ustedes les dicen a los muchachos, bueno, desarrollen este trabajo en un documento de Google, me lo comparten a mí con opciones de edición y ustedes pueden revisar el historial de ese documento. Y en el historial de ese documento pueden ver el aporte de cada persona. Entonces, si alguien les dijo, profe, vieras que es que estamos teniendo problemas con esta persona, no ha aportado nada, no se aparece, ahí está el registro. Y con eso ustedes pueden fundamentar sus decisiones, ¿verdad? Entonces, a la tecnología sí nos da algunas opciones para respaldarnos nosotros. Y por ejemplo, yo siempre dentro de los instrumentos de evaluación de trabajos colaborativos incluyo aspectos del aporte de todos, la participación de todos. Si alguien no aportó, el equipo todo se ve perjudicado. Entonces, entre ellos mismos se presionan un poquito más y si hay algún problema le avisan a uno rápidamente. También uno puede decirles, bueno, muchachos, necesito que me envíen evidencias de la comunicación que ustedes están teniendo. Pueden ser pantallazos, a veces yo les digo, por favor, tómense una foto de trabajo cuando estaban todos reunidos. O sea, son cosas como sencillas, pero que ayudan a que el estudiante vea que es muy importante que haya un verdadero trabajo en equipo. Pero la que yo más recomiendo, la dejo para último, es que haya procesos de coevaluación y de evaluación entre pares. Para mí es la que mejor funciona, porque cuando el proceso ha caminado con problemas, generalmente sale a evidencia en esa coevaluación y en esos procesos de evaluación entre pares. Entonces, yo les recomiendo que como parte de la evaluación incluyan instrumentos para que ellos se coevalúen en conjunto y fundamenten su evaluación. Eso es muy importante, porque si no, corremos el riesgo de que todos se pongan un 100 y se feliciten y ya. No, ¿por qué es que se están poniendo esto? Incluso uno puede entrar en discusión con ellos para llegar a consensos. Bueno, muchachos, pero ustedes están poniendo un 10 en esto, pero en el informe escrito esta parte no está bien. ¿Qué les parece a ustedes? Hablemos de esto. Y así por eso se llama coevaluación, porque hay un consenso, hay una discusión. Y en la evaluación entre pares, aunque ustedes no lo crean, cuando uno la aplica, yo generalmente por experiencia veo que más bien son más estrictos ellos a veces que uno. Entonces es un rico intercambio. Y sí creo que es parte fundamental de esa valoración de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo. Pero también les recomiendo, facilítenle a ellos instrumentos para que se coevalúen y para que hagan evaluación entre pares. Porque cuando ustedes le dicen, bueno, califíquense de 1 a 10, nada más, generalmente se ponen 9 o 10, porque ellos no tienen, digamos, muchos criterios. Cuando ustedes les dan un instrumento, una rúbrica, una escala de valoración, es más fácil que ellos se guíen en ese proceso. Sí, bueno, sí, ahí nosotros también como decía, hemos insistido un poco que los estudiantes no saben colaborar y aprender a colaborar es algo que se debe enseñar. Y parte de eso es, o sea, no, tenemos que superar la idea de que con solo decir hagan grupos y hagan esto en grupo, la gente va a aprender a trabajar en equipo o colaborativamente, sino que hay que estructurar también ese aprendizaje y una forma es ya tener los criterios en que se van a valorar la participación entre ellos. O inclusive hay estrategias donde pueden indicar qué se está esperando por colaboración. Exacto. Evidencias, cómo se debe construir, cronogramas de trabajo, asignación de tareas, roles, el seguimiento de roles que están haciendo, la verificación de si hay un cronograma de trabajo, cómo se va cumpliendo, qué seguimiento le dan, qué pasa, que evalúen las entregas parciales de cada uno. O sea, hay que estructurar también ese aprendizaje. Desgraciadamente estamos muy acostumbrados a decir háganse grupos y ya.
pero no, el aprendizaje colaborativo es bastante más complejo y por eso se puede hablar con ciertos instrumentos, ¿verdad? En efecto, hay que ayudarlos. El sistema educativo tradicional no nos ha preparado para trabajar en equipos de forma colaborativa. Tanto así que en las empresas es una de las mayores carencias que ellos ven en los profesionales, que les cuesta mucho trabajar en equipo. Entonces, hay que ayudarlos y con los instrumentos les ayuda mucho, pero también hay que Claro, verás que se te oye muy bajito. Y es que empezó a llover muy duro. Okay, mejor ahí. Hay una diferencia entre el aprendizaje en grupos y el aprendizaje colaborativo, y es algo interesante de estudiar a nivel de didáctica. Ok, perfecto. Bueno, Carolina, para no robar más tiempo a los compañeros, y bueno, ya son las 3:30, entonces agradecerte nuevamente la participación, los apoyos que nos has dado hoy. La gente ha estado muy contenta, ha manifestado su complacencia en el chat. Si nos queda alguna pregunta, creo que no, pero igual la contestaremos después por medio de los correos que nos dieron. Y gracias, claro. Ya para ir finalizando la actividad, pues recordarles a todos los presentes que de hoy en 8 tendremos la última conferencia de este ciclo de encuentros que se llama Recursos Educativos y Medios Didácticos, algunas opciones para no perdernos en el camino. Va a ser a la misma hora, igual se comunicarán los enlaces de ingreso por el medio usual, que ha sido el correo institucional, y pues agradecerles a toda la participación y desearles una muy feliz tarde y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.